Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos El Mostrador. Hoy la conversación es con la minería y lo hacemos junto a CESCO, el Centro de Estudios de Cobre y Minería. En octubre del 2015 en Londres, uno de nuestros invitados de hoy, presidente de Codelco, Óscar Landarreche, en la Semana de los Metales, que es una reunión anual donde se juntan los poderosos de la industria, Óscar Landarreche dijo que, una pequeña granada, la gala de honor dijo que la industria minera se había farreado el boom de los commodities y Chile como país también. Habló de la falta de empatía de la industria, de la ética, principios, valores y destacó también el poder que tiene la industria minera en cambiar la vida de las comunidades donde opera. La industria minera está recién saliendo de un largo periodo a la baja, específicamente el cobre, que es el que más importa acá en Chile, y el fin del superciclo de los commodities sacudió a comunidades enteras, a países, gente sin trabajo, y se cuestionó nuevamente cuál ha sido el rol de la minería históricamente en Chile. ¿Por qué nos hemos, para citar a nuestro invitado, por qué nos hemos farreado una y otra vez el boom minero? Hoy la idea del programa es generar una discusión, ahora que el cobre y los minerales llevan casi un año repuntando, ¿no? Preguntar cuál debe ser el rol de la minería como una herramienta de cambio, como una herramienta de desarrollo, como una política pública del sector, un debate que nos permita pensar a la industria minera de manera distinta para los próximos 30 años, como un agente de cambio y no solo como la chequera de Chile. O sea, cómo no volver a farrearse el boom minero. Los invitados de hoy al diálogo son acá a mi derecha, Óscar Landarreche, presidente de Codelco, muchas gracias. Daniela de Sermó, una de las personas que más sabe del tema del litio, consultora, fundadora y gerente general de Signubox, y Joaquín Jara, que tiene es parte de CESCO, es un experto en temas de minería, asesor académico. Bueno, muchas gracias a los tres por estar acá. Para los que por primera vez ven el programa, esta es un diálogo, es una conversación, porque a pesar de que el mostrador a veces somos ásperos, creemos que conversar es mucho mejor que tirarse piedras. Así que, bueno, gracias. Óscar, voy a empezar contigo primero porque usé tu discurso que en su momento generó mucha discusión. Nosotros hemos conversado al respecto en diferentes foros. Y refírete un poco de a qué te referías, un poco más allá, que la industria en general se farreó este boom y que Chile en cierto sentido también. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Yo diría que eso tiene como dos aspectos, ¿eh? Tiene un aspecto que es bien interesante comparar con el estado de ánimo de la industria hoy. De hecho, la semana pasada fue la misma semana de los metales de Londres, y era bien interesante ver cómo estaba el estado de ánimo del sector minero, y otro es el país, ¿no? Que son dos cosas distintas. En el caso primero de la industria, lo que ocurrió fue que el superciclo de los commodities en general, de la minería y del cobre, hizo que muchas empresas en todo el mundo hicieran apuestas extremadamente arriesgadas en términos de algunas de sus inversiones y de sus planes de desarrollo. ¿Qué significa esto? Que en algunos casos asumieron que los precios que se dieron en la mejor parte del ciclo en realidad eran más permanentes de lo que razonablemente podían ser. En algunos casos también ocurrió esto, que hicieron planes al principio del ciclo, asumiendo que los costos se iban a mantener a través del ciclo, y lo que pasó es que como todo el mundo estaba haciendo lo mismo, se encarecieron los costos. Y el estado de ánimo, fíjate que percibí la semana pasada, era de una industria que estaba entusiasta con los precios, porque los precios están mejorando, pero donde en las empresas privadas era evidente que todavía los accionistas se acuerdan de los costos que asumieron y lo quemados que quedaron. Entonces hay como una cosa de tirar las riendas y decir, ok, está bien, pero no nos vaya a volver a pasar esto de que en el mejor ciclo, en el fondo perdimos plata como locos por hacer apuestas demasiado arriesgadas. A eso me refiero en el caso de la industria. En el caso de Chile creo que es más grave, porque en el caso de Chile, la gran pregunta que enfrenta Chile es cómo puede usar su riqueza, sus distintas riquezas, porque la minería es una, pero también la agricultura, lo forestal, la pesca. ¿Cómo puede usar sus distintas riquezas de recursos naturales para generar un modelo de desarrollo hacia otros sectores económicos que nos proyecten más allá de nuestro nivel actual de desarrollo? Y lo que nos ha pasado es que un poco es esta dinámica, que cuando las cosas están bien, o están súper bien, como que desaparece la urgencia por esa pregunta y la plata se empieza a gastar en cosas más inmediatas. Y cuando las cosas están mal, como nos pasó en los años anteriores, bueno, ahí la urgencia es lidiar con la crisis, los costos. Entonces como que nunca hay un momento para tener la discusión estratégica de qué hace un país que ha logrado mucho
con explotar y exportar sus recursos naturales. El modelo de desarrollo de Chile en los últimos 30 años ha sido eso, pero que evidentemente tiene que entrar en una fase distinta. Un país, los modelos de desarrollo no son infinitos, no duran para siempre. Uno le saca el rendimiento y después tiene que hacer otra cosa. A eso me refiero. El boom de los commodities en Chile, desafortunadamente, se gastó muchísimo en cosas que quizá eran muy necesarias desde el punto de vista social, en algunos casos cosas que no eran muy sustentables desde el punto de vista fiscal, y se gastó muy, muy poco, casi nada, en proyectar un modelo de desarrollo, en una política de desarrollo económico de nuevos sectores. Te voy a ir a ti porque yo he visto cosas que tú has escrito, tomando lo que acaba de decir Oscar. En Chile ha habido un boom económico más o menos que empezó un poquito antes del fin de la dictadura, casi interrumpido hasta incluso ahora, que no se puede dar crecimos más lento, pero no hemos dejado de crecer, ¿no? Y más o menos, excepto Black crisis del 2008-2009, con un par de trimestres, pero en general ha habido, ¿no? Mirando las líneas gráficas, y en parte ha sido por lo que dice Oscar. Han habido empresarios chilenos que le ha ido muy bien usando un mercado de capitales chilenos que se desarrolló financiándose a bajo costo. Se han metido en el tema del retail, o sea, 3 de los 5 retailers más grandes de América Latina son chilenos. Y como dice un amigo mío argentino, me dice, ustedes tienen mal gusto, se visten mal, pero dominan una industria que no tienen ventajas comparativas, pero lo sacaron. Se puede decir lo mismo del vino, que hay ciertas ventajas. Pero en la minería, sacando a Antofagasta Minerals y sacando a Soquimich, que sé que tú trabajaste allá, no hay ninguna empresa o un empresario que haya aprovechado ese tipo de recursos y decir, a ver, hagamos lo que pasó en Australia, que nosotros, me imagino que el Codelco usted lo hace, tiene que comprarle servicios para operar las minas, que son valor agregado a australianos o a canadienses, ¿no? ¿Por qué no ha pasado eso en Chile? ¿Por qué no han habido empresarios grandes que dicen, oye, acá hay una buena oportunidad, en vez de seguir sacando todas las lucas, de sacar el cobre y mandarlo, o sacar el litio y mandarlo? No hacer eso. ¿Por qué? O sea, yo creo que hay, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. A ver, yo concuerdo un poco con la visión que tiene Oscar en el sentido de que estamos en una fase nueva. Y es importante destacar eso porque a futuro vamos a tener que hacer cosas distintas. Yo creo que la participación de la industria nacional, de los capitales nacionales dentro de la minería es muy escasa porque yo creo que hay muchas muy buenas oportunidades en otros sectores que son menos riesgosos y que obtienen rentabilidades de 25-30%. Entonces, la rentabilidad de la industria minera en los últimos 15-20 años ha sido 15%, 18-20% si uno saca en el mediano largo plazo, en 10 años en promedio. Porque yo voy a invertir en una industria que tiene riesgos muy altos, que tiene un ciclo muy marcado, cuando puedo obtener igual rentabilidades de 25% en los bancos, en el retail, que tienen riesgos mucho más acotados que la minería. Entonces, esa es una pregunta. Bueno, la crítica se hace al empresario chileno, que es poco riesgoso, porque hay industrias que tienen una rentabilidad mucho más... Pero ellos tienen una razón de ser, y es que ellos pueden obtener rentabilidades de 25-30% en actividades menos riesgosas. ¿Por qué me voy a meter a eso cuando yo puedo tener esa rentabilidad en una actividad mucho más riesgosa? Pero ¿por qué los extranjeros sí lo hacen? Y lo mismo pasó con las energías renovables. Hace 6 años, yo se lo recuerdo siempre, yo me acuerdo en la Radio Duna, al presidente de la eléctrica, que estuvo acá en un programa, que el tema de la energía renovable en Chile era para un país rico, que acá estamos a 20 años, que era una cosa que no se podía hacer. Y mira dónde estamos ahora. Y te lo pregunto a los dos, porque tú has mirado la industria a largo plazo, ¿no? El capital de las renovables en Chile, en el norte, el boom, se hizo el 90% con plata extranjera. Y la única chilena, del grupo Mate Colbún, sigue diciendo que esos precios no son realistas y no se van a meter a esos precios. A ver, mi perspectiva es lo que te decía, y yo creo que tiene que ver también con que somos una economía bastante pequeña y por lo tanto en general se produce concentración en muchos de los mercados. Y eso hace que obviamente tengan rentabilidades que posiblemente en otros países no las pueden tener, en actividades como el retail, en actividades como los supermercados, en actividades como las empresas tradicionales de energía. Obviamente en otros países eso no ocurre y por lo tanto igual la rentabilidad, a pesar del riesgo, la rentabilidad en minería en Chile es muy atractiva y ha sido muy atractiva en los últimos 30 años. Eso yo creo que es uno de los factores. En general tampoco hay una cultura de riesgo general en la población. Entonces tú ves en Canadá, por ejemplo, tienes una bolsa con 1.200, 1.500 empresas junior que están dedicadas netamente a la exploración, en donde la gente pone sus ahorros, pone las ganancias que tiene de repente en el mes, logra sacar un poco de plata y compra acciones. Eso acá en Chile no ocurre. En general la gente que participa en los mercados financieros es muy baja. Entonces eso obviamente hace una restricción para las etapas iniciales del desarrollo minero, ¿no? Que son muy riesgosas. Yo creo que ahí hay también algunas
indicios de por qué no se dan en el país. Daniela, Sí, tú, claro. que has visto, tú lo conoces como no, de todos los sectores y llevas años mirándolo y siempre del sector privado. ¿Cuál es tu visión de esto? Sí, yo creo que también existe como un paradigma, un cierto paradigma que, bueno, concuerdo con lo que decía José Joaquín, que somos como conservadores y ciertamente aversos al riesgo. O sea, si uno ve, perdón, si uno ve todo lo que las inversiones en exploración generalmente son capitales australianos, canadienses, o sea, todas estas empresas que están en TCX, que son empresas que están buscando proyectos y que llegan hasta a una fase de factibilidad y después lo venden. O sea, ese es su negocio. Y en la mayoría de los casos a lo mejor pierden, empresas después quiebran y después vuelven a levantar capitales. Eso acá, esa cultura acá no la tenemos. Entonces yo creo que también influye que, bueno, tenemos un tema con la propiedad minera, sabemos que acá tenemos concentración de la propiedad minera, no pasa eso en otros países donde hay mucho más actividad de exploración. Y también hay un paradigma como de que nosotros tenemos que quedar haciendo lo que sabemos hacer y lo sabemos hacer bien. Entonces eso también tiene relación con de por qué no ir un paso más allá. ¿Por qué no ir, por ejemplo, en el tema de la energía renovable no convencional o en el tema de ir a dar un poco más de valor agregado? O sea, existe este nivel como de ser un poco conservadores, aversos al riesgo, y también asociados a que con este paradigma de que quedémonos haciendo lo que sabemos hacer bien, aprovechemos nuestras ventajas comparativas. Pero yo concuerdo con lo que dice Oscar, que ahora ya estamos en un momento, en una etapa nueva. Ya no nos podemos quedar en eso nomás, no podemos seguir dependiendo de cómo esté el precio del commodity afuera. O sea, tenemos que buscar cómo podemos dar mayor valor, cómo podemos articular los distintos agentes que interactúan en esto, de manera de poder mirar a la minería y su aporte en un largo plazo, y no solamente con los ciclos que tienen los precios. Vamos, bueno, más o menos estamos todos un poco de acuerdo, están la mayoría de acuerdo. Tú dices que ha cambiado. Tú fuiste académico, fuiste consultor, pero en los últimos años te ha tocado estar adentro de la empresa que es símbolo de Chile, símbolo de la minería mundial y que tiene un rol financiero, rol de negocio, porque tiene que ser rentable, pero también tiene un rol político y es agente de cambio. ¿Qué está haciendo Codelco y qué está haciendo la industria para, como decir, que las cosas están cambiando? Bueno, ahí hay una discusión importante que hay que tener, porque la manera en que se establece la institucionalidad de Codelco refleja lo que hemos estado discutiendo. O sea, a Codelco se le establece una misión, y su misión no incluye fomentar nada. Para que seamos claros, la misión de Codelco es ganar plata para el Estado. Claro. Entonces mal podría un directorio empezar a hacer política industrial, digamos, si no tiene esa misión, ¿entienden? Entonces, esto requiere una mirada país, una discusión país más amplia. Y por supuesto que cuando uno empieza a hacer ese tipo de cosas también hay peligro, porque cuando uno empieza a desdoblar las instituciones hacia metas más complejas, aparecen los problemas de captura, aparecen los peligros. Lo que pasa es que si siempre le vamos a tener susto a todo, pucha, nunca vamos a hacer nada. Los empresarios saben que todo lo que tiene rentabilidad alta es con riesgo. Ahora, igual, de todas maneras, lo que ha estado ocurriendo es que para las empresas mineras, para Codelco, pero también para las empresas mineras privadas, lo que ha estado ocurriendo es que su entorno le ha empezado a demandar cosas que antes no demandaba. Y particularmente lo que está ocurriendo es que las empresas, todo tipo de empresas, pero también las mineras, son una cosa tan importante de la sociedad contemporánea que las comunidades y las audiencias que rodean la actividad de una empresa le empiezan a exigir a las empresas lo que yo llamaría una especie como de narrativa. ¿Ya? Te empiezan a decir, mira, está bien, usted será Conchitoro, ¿ya? Pero ya, eso, y usted vende vino y yo le compraré su vino. Ya, pero ¿qué más hace usted? O sea, ¿qué es lo que usted hace para este país, por así decirlo? ¿Ah? Usted es la TAM, ¿qué más? ¿No? Y la verdad, y eso se le empieza a pedir a Codelco. Y eso ha obligado a Codelco a hacer una serie de cosas. Por ejemplo, este año Codelco fundó su filial tecnológica, que se llama Codelco Tech. ¿Por qué fundamos una filial tecnológica? Porque tradicionalmente en Codelco siempre ha habido gente con muchísimo talento, haciendo innovación, haciendo incluso ciencia dura minera, y algunas veces con algunas innovaciones más o menos importantes para la minería, pero Codelco medio como que no tenía una política de hacerlo. Esa filial tecnológica tiene una ideología que se la colocamos. Una ideología que es la marca registrada de... Esa es una guagua de la cual alguna paternidad tenemos. ¿No es cierto? Codelco Tech. La ideología es la siguiente. En Codelco Tech va a haber un directorio, va a haber una misión de ciencia y tecnología e innovación para solucionar los problemas estratégicos que tiene Codelco Futuro.
pero vamos a tener una ideología de hacer innovación abierta. ¿Qué significa eso? Significa de que una minoría de las cosas que vamos a innovar y las que vamos a investigar se van a hacer in-house. Algunas las tienes que hacer por razones estratégicas, pero la mayoría de los problemas los vamos a hacer con alianzas hacia afuera, con universidades, con otras empresas, con un grupo de emprendedores. ¿Por qué? No solamente porque son más eficientes, que es una buena razón, sino por otra razón, porque parte del rol de las empresas grandes, chilenas, y no solamente Codelco, de todas las empresas grandes, es que a través de los desafíos que ellos tienen y de cómo los solucionan, generar capacidades empresariales que después pues, se puedan convertir en negocios propios. Por ejemplo, Codelco en varios por ejemplo, Codelco en varios de sus desarrollos tecnológicos, sí o sí vamos a tener que entrar muy fuertemente en la robótica, por la profundidad de algunas minas. En los temas biotecnológicos hemos estado entrando con Biosigna. En los temas de Big Data, si algo lo ha demostrado Nelson Pizarro es que la estabilidad de los sistemas es clave y para eso se necesita una coordinación machine to machine muy superior. Por ende, todos estos conocimientos que necesitamos desarrollar, todas estas tecnologías que necesitamos usar, si nosotros las usamos externamente en alianzas con otros, después esas empresas van a poder aplicarlo, por ejemplo, para desarrollar otros sectores y servicios. ¿Ya? Yo me atrevería a decir que el gran rol estratégico que tiene la gran empresa chilena, y en esto no solamente está Codelco lo está haciendo ahora con Codelco Tech, pero esto debiera ser cierto de la TAM, de Conchitoro, de Falabella, ¿no? Es que tiene que ser una proveedora de desafíos y problemas que se convierten en oportunidades empresariales para generar capacidades de desarrollo. Ese es un modelo de desarrollo que yo creo es sustentable para el tipo de economía global en que vivimos ahora. Lo que no es sustentable es creer que lo que vamos a hacer es usar parte de la plata que ganamos en hacer política industrial tipo años 50, digamos. Claro. Esa fantasía... Sí. Pero tú lo estás viendo con tus clientes, tú eres una consultora, que tus Sí. clientes, tú esto lo ves en tus clientes, ¿se está hablando de esto o de qué Se está hablando y quisiera comentar a raíz del modelo que está planteando, que me parece súper interesante, y lo que me ha tocado ver, por ejemplo, es el mundo científico. Que el mundo científico, como que no es muy conocido lo que se hace acá en Chile. Me ha tocado, por ejemplo, estar en, no sé, Universidad de Antofagasta, con los científicos, gente que está desarrollando temas, por ejemplo, relacionados al litio, desarrollo de batería, pero muchas veces ellos están como en otro mundo con su objetivo de publicar papers, de hacer tesis, pero quedan ahí nomás. No están al tanto de cuáles son las necesidades, por ejemplo, del mundo de la empresa. Entonces, ese tipo de modelo que tú planteas también, en el fondo de formar no solamente, obtener no solamente un beneficio para Codelco, sino que como una entidad articuladora también entre distintos agentes, con la academia, con otras empresas, y así generar un mayor encadenamiento. Creo que esa es la visión correcta que debiésemos tener a futuro. O sea, en el caso de los científicos, que ellos sepan también cuáles son las necesidades que la empresa tenga. Y a lo mejor sin esa investigación la empresa no tiene las capacidades por hacerlo por su cuenta, pero sí las universidades sí lo tienen. Y tenemos el capital humano. Pero falta como ese vínculo. Porque yo tenía entendido que no. Por ejemplo, y le iba a preguntar en esta conversación, que en el punto más alto del boom, en Chile, a pesar de que somos un país minero, costaba encontrar ingenieros en mina y geólogos. No, somos un país minero, pero en el IPSA no hay ninguna empresa minera. O sea, la gente acá del mundo de esta región, yo siempre comparo, en Estados Unidos un gallo fue a, no sé, por Harvard o MIT y está trabajando en Wall Street, pero llega una empresa de Arkansas y le va a ofrecer una tremenda pega, no solo en términos económicos, sino que un desafío intelectual, agarra a la familia y se va a vivir a Arkansas. Acá no se quieren ir a vivir a Antofagasta y no quieren estudiar ingeniería comercial y trabajar en el golf. Es una cosa, ¿cómo cambiáis eso culturalmente? A ver, primero que nada, quiero tomar un poco el punto de Oscar y quiero hacer una distinción. Yo creo que obviamente las empresas tienen un rol mucho más allá de la producción, pero creo que también muchas veces, sobre todo la industria minera en este país, en los últimos años se le está pidiendo más de lo que realmente es responsable. Pero no solo a la industria minera, una cosa que se le está pidiendo a todas las empresas. Cada vez más al resto, pero sobre todo a la industria minera se la pidió muy fuertemente. Y yo creo que... era más grande. Sí, pero si uno ve, si uno entra a comparar, la chequera más grande no implica la rentabilidad más grande y por lo tanto no implica la responsabilidad más grande. Yo creo que es importante que la industria
compenetre con la sociedad y que aporte más allá de netamente su rol productivo. Pero sí creo que también, y lo que hemos visto en estos últimos años, en los últimos 15 años, y quizás el despilfarro que habla Oscar, no tiene tanto que ver con la responsabilidad de las empresas, tiene que ver con la responsabilidad del Estado y de la sociedad chilena en poder aprovechar eso. Y en ese sentido me hace mucho sentido que no solamente hable de Codelco, sino que hable de todos los otros grupos importantes a nivel país. Porque hay mucho que hacer también en la industria forestal, en las pesqueras, en las salmoneras, en la agricultura. Pero ese debate, solo que te interrumpa, suena lógico o lindo, pero en la realidad, en la trinchera política en la que vivimos sobre todo los últimos 6 años, yo desafío a un gobierno, ya sea de derecha o izquierda, que se ponga a decir lo que tienen que hacer las empresas para ser más relevantes en la sociedad, porque ahí se genera todo otro tipo de debate. Yo creo que ahí no es el problema de que el gobierno diga lo que tienen que hacer las empresas. El gobierno, el rol que tiene es de articulador, y tiene que articular las potencialidades que tiene la economía chilena. Y yo creo que en ese sentido hemos estado un poco en falta. Y lo vemos, hay muchas de los sectores en donde el rol del gobierno ha sido netamente mirar, y en minería ha pasado mucho eso. No había un rol articulador. No estoy diciendo que tenga que tener un rol de definir políticas de producción, de definir estándares, pero sí tiene que articular la industria. Hay oportunidades, por ejemplo, en tema de infraestructura para la industria minera. Nosotros tenemos, no sé, todo el desierto lleno de líneas eléctricas, y no hay corredores de infraestructura. Eso, por ejemplo, lo podría articular la industria, o sea, el gobierno para la industria, y sería un beneficio tanto para la sociedad como para la industria. Hay un caso exactamente el que tú estás diciendo que a mí me ha obsesionado, y es el tema del agua desalinizada. Como tú sabes bien, en muchas partes del norte, cada proyecto minero, incluyéndonos por si acaso, está haciendo su propio proyecto de agua desalinizada, con un nivel de ineficiencia. Yo hice un cálculo tomando los distintos proyectos que están solo en la región de Atacama, lo que se ahorraría colectivamente si los 3 o 4 proyectos hicieran uno grande. Son varios cientos de millones de dólares. Ahora, es posible que haya una falla de mercado que impida, o tradiciones, qué sé yo, que impida que las empresas lo hagan en forma privada, pero evidentemente hay una ganancia social articuladora de generar una cosa, claro, y lo que hace falta es una ley de agua desalinizada del tipo pareciera que tenemos en electricidad, que genere economías de escala, y ahí podrías, por ejemplo, usar parte del agua que van a apalancar los mineros para expandir la frontera agrícola local, o sea, ese tipo de cosas. Pero el tema crítico ahí, y es porque los proyectos que hay en Chile para los próximos 20 años son proyectos más bien marginales. O sea, ya no tenemos los proyectos que tienen una rentabilidad salvaje, que tienen un margen de 60% operacional. Eso ya no existe, ¿no? Son muy pocos, muy puntuales. Por lo tanto, estos proyectos compiten con el resto de los proyectos a nivel mundial, que tienen rentabilidades parecidas. Entonces, este tipo de estrategia, en donde le da mayor competitividad a la industria, van a ser fundamentales para que nosotros podamos tener un potencial de crecimiento de los próximos 20 años. Dani, déjame hacerte una pregunta a raíz de esto. Lo que está haciendo Corfo con el tema del litio, lo que hizo Vitrán en el norte para el contrato que firmó con Albemarle y Rockwood, que tiene que garantizar un porcentaje de su producción a un cierto precio y el beneficio para el que venga acá a hacer las baterías o la parte de valor agregado en vez de exportar el litio, que se tienen que instalar acá, que es una política industrial, que no es como en algunas partes de Europa, cuestionada en un mundo más liberal. ¿Tú piensas que ese tipo de política pública es algo que el Estado chileno tiene que hacer? Y en particular, ¿esa política pública te parece buena? A ver, es que yo creo que en el litio estamos viviendo una situación bien en particular. O sea, claro, decirle a nuestro público que ella es la persona que más sabe de litio, por lo menos en Chile, no sé en el mundo. Pero gracias. Bueno, sí, estamos viviendo una situación bien particular, que hay escasez de litio. O sea, hoy día en el mercado hay litio, pero las perspectivas de crecimiento son muy elevadas a futuro. O sea, estamos hablando de un crecimiento 15% promedio por año, en un escenario conservador. Yo soy de las conservadoras de la industria, o sea, hay algunos que son mucho más optimistas. Bien, entonces, los proyectos que se suponía que debían estar entrando no han entrado, se han demorado más. Eso por un lado. Y por otro lado, las calidades aquí en esta es una industria muy específica, muy de nicho. Entonces, no es llegar y producir un carbonato de litio, sino que tiene que ser un producto que la industria de baterías acepte. Casi que caso a caso, cliente a cliente. Entonces, eso ha provocado un desfase entre demanda y oferta. Entonces, hay una sensación en la industria de que no hay suficiente litio. De hecho, salía la semana pasada un artículo en Industrial Minerales y Metal Bulletin que hablaban de que estas restricciones de oferta podrían limitar el crecimiento de la demanda. Entonces, frente a eso, la política que está llevando a cabo Corfo no solamente tiene relación con un tema de precio, de poder ofrecerle a una industria que se instale acá en Chile la opción de comprar a un precio preferente, sino que también la seguridad del suministro, que eso creo que hoy día es más relevante que el precio. O sea, desde el punto de vista del fabricante de batería,
Para él el litio es nada dentro de su estructura de costos, menos el 5%, pero sí necesita del litio. Sin litio no hay batería. Entonces creo que estratégicamente es súper potente y es una buena señal y es una forma de partir. Es un punto inicial de partir y decir, oye, vengan acá a Chile, te aseguro suministro por tanto tiempo en tales condiciones. Y desde el punto de vista nuestro como sociedad, que bueno, dar un salto un poco más allá. Que esto lo hacían los chinos, o sea, los chinos lo hicieron sin entender, o sea, toda la política de los 80, 90 de China de desarrollo era ustedes vengan para acá, les damos acceso a los 1.500 millones, ya se me olvidó cuántos chinos, pero más, pero hartos, ¿no? Pero a cambio tienen que venir a hacer los autos acá, tienen que venir a ser parte de la producción acá. O sea, yo creo que hay un extremo, o sea, conversamos antes del programa, por ejemplo, no sé, en Bolivia. Evo Morales llamaba a las compañías automotrices a decirles vengan a instalarse acá, fabrican su auto eléctrico acá en Bolivia y yo les doy litio de Uyuni. Eso ya es un extremo, ¿ah? O sea, también hay que ser conscientes de cuáles son las realidades del tema del valor agregado. Fabricar a lo mejor la batería no tiene sentido que hagamos la batería entera, ensamblarla acá en Chile, porque los centros de consumo y los otros materiales, está todo en Asia. Pero sí poder avanzar un poco en materiales catódicos, etcétera. O sea, yo creo que algo se puede hacer. Yo creo que es importante destacar, porque mucha gente también plantea esto mismo para el cobre. Yo creo que el tema del litio también es súper especial, básicamente porque tenemos una ventaja comparativa hoy día. Y tenemos el mejor yacimiento del mundo, en donde tenemos ventajas incomparables en costo, en donde los recursos y las reservas son enormes, que es el Salar de Atacama, y por lo tanto tenemos una cierta ventaja. Yo creo que esta es una oportunidad para generar una industria, una política industrial, aun cuando va a ser bien acotada. Esto no nos va a generar un desarrollo económico salvaje, pero sin embargo nos puede meter dentro de la cadena de desarrollo de una tecnología que va a ser esencial para el desarrollo del mundo en los próximos 30 años. Yo creo que la ventaja está en eso, en estar inserto en la economía mundial en un tema en particular. Y tenemos eso gracias a que tenemos el Salar de Atacama. Entonces yo creo que también es un tema que no es llegar y expandir esto a cualquier otra área. O sea, yo creo que es súper focalizado en el litio. Sí. Pero yo creo que está esa oportunidad. Bueno, eso nos abre la puerta al tema de las baterías y el auto eléctrico. En tu mundo, en el mundo del cobre, hay algunos que dicen que el boom de auto eléctrico, que también se está haciendo mucho más rápido, incluso la gente más conservadora, va a generar una demanda para cobre. Un auto eléctrico, creo que el dato es 5 veces el cableaje de cobre que necesita un auto normal, ¿no? Pero la semana pasada el gerente general de Antofagasta Minerals, no, Iván Arragá, le puso paño frío y dijo, oye, no es tan así. No, uno lee lo que se escribe afuera, no los informes más técnicos que le llegan a ustedes, pero no sé, Bloomberg, Financial Times, El Economist, y están bien bullish, puede ser el término, ¿no? ¿Usted es la panacea del auto, toda esta la nueva energía renovable en el sentido del auto eléctrico, el cobre, para el litio, la energía, la industria de energías renovables, que el norte de Chile ahora es el centro del mundo para eso? ¿Es tan así o es una cuestión que estamos exagerando un poco? Yo creo que hay otra, de nuevo ahí volvemos a un aspecto de esto que es específico al cobre. Yo creo que lo que nadie puede negar es que la velocidad a la cual se ha ido desarrollando la industria de transporte eléctrico es superior a lo que pensábamos hace unos años atrás. Eso es innegable. O sea, si nos parábamos hace 3, 4 años atrás, pensábamos que esto estaba mucho más lejos y ahora no es que pensemos, ya se están manifestando claramente en los mercados a una velocidad superior. ¿Ya? Eso es real. Volverse loco con esto no es para volverse loco, porque uno nunca sabe cómo va a ir evolucionando. Tiene un gran problema el tema de los autos eléctricos, y es que los autos eléctricos, para funcionar masivamente, requieren de un grid de recarga en las ciudades que no tenemos. O sea, en tu casa vaya a tener que tener un cablecito más o menos significativo, o sea, de tipo industrial, más bien, para cargar tu auto. Y que todo el mundo se cambie a eso, bueno, te estoy diciendo. Entonces hay un tema de coordinación, hay un tema de economía de coordinación que, como siempre, los problemas de coordinación evitan que tú des el paso, y una vez que estás al otro lado parece como obvio. Pero suponte que, pero ese es el tema de los autos eléctricos, que claramente entusiasma a los chilenos porque tenemos cobre, tenemos litio, tenemos el desierto, ya. Pero en el caso del cobre no es solo eso. Además del tema de la economía eléctrica, hay otro factor que apuntar a la demanda futura, que tiene que ver con que la economía china, independientemente del tema eléctrico, ha demostrado en los últimos años ser mucho mejor manejada que lo que la gente creía.
Hace 4 o 5 años todos nos reíamos, el Economist, que iban a tener una crisis tipo Argentina, no pasó nada. Las autoridades chinas han mostrado ser capaces de lo que yo llamaría una especie de hiper-keynesianismo, en que saben usar política monetaria, política financiera, regulatoria, real, y logran como hacer el fine-tuning de una economía de una manera mucho más efectiva de lo que pensábamos. Y eso ha generado que el crecimiento del sector inmobiliario en China no se derrumbara como se pensaba, que la infraestructura no se cayera como se iba a pensar, y por tanto también nos ha sorprendido la demanda. La tercera cosa que está pasando es que hay ciertos lugares en el mundo que se han desarrollado, cierta economía emergente, que no eran consumidoras de cobre. Estamos hablando de ciertos países enormes en África, estamos hablando de la India, estamos hablando de Indonesia. Y esos países eran países, la India sobre todo, intensivos en aluminio para el eléctrico. Y ahora se está empezando a sentir que se cambian a cobre. Entonces, el entusiasmo con el cobre no es solamente, lo que quiero decir, el tema de los EV, digamos. ¿Ah? No, pero yo por ahí lo expliqué mal. Lo que yo me iba, y que a lo mejor tú lo puedes responder, es que es esta una oportunidad de hacer política pública para generar una industria paralela que dé valor agregado vinculado a las baterías del litio, no las energías renovables, técnicos eléctricos, no sé, estoy pensando en voz alta. Yo creo que hay un punto ahí, es que no son las mismas condiciones que las que tenemos en litio. O sea, hoy día los recursos que tenemos en Chile de cobre son competitivos a nivel mundial, pero nosotros no tenemos una ventaja comparativa significativa. Hay proyectos muy buenos en Perú, hay proyectos en África, que obviamente tienen algunos problemas regulatorios, pero no es que nosotros podamos, entre comillas, hacer cierta política industrial en base al cobre. Entonces, la oportunidad es hacer cosas que sí podríamos desarrollar ventajas comparativas, como, no sé, crear los mejores ingenieros de energía eléctrica. Exacto, estoy pensando, ¿no? Asociado a la industria del cobre, lo que tenemos hoy día, la oportunidad, es lo que hizo un poco Australia, lo que ha hecho Canadá, que es todo el clúster alrededor. O sea, es básicamente la empresa, o sea, todo lo que tiene que ver con empresas de servicios, empresas de proveedores, y podemos exportar. O sea, Perú tiene un tremendo potencial para recibir empresas desde acá. En África pasa exactamente lo mismo. ¿Y lo Por lo estamos tanto, haciendo? yo creo que hoy día se está avanzando. Yo creo que hay el programa Alta Ley y Valor Minero, creo que son una tremenda iniciativa. Creo que es lo que necesita el sector. Creo que obviamente le podemos dar más fuerza y ojalá se regularice en el tiempo. Pero yo creo que es una tremenda iniciativa y yo creo que es la oportunidad de poder generar esta coordinación central público-privada para poder aprovechar la gran industria que tenemos hoy día. Hoy día tenemos una tremenda industria minera. Pero dame dos ejemplos concretos, porque esto suena como político, pero dame ejemplos de cosas que se están haciendo o que podríamos hacer o que gente está pensando hacer y que tú crees que son para allá hay que ir. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos empresas de servicio, de ingeniería, por ejemplo, ingeniería en minas, que hoy día exportan servicios a todas partes del mundo. No voy a nombrar las empresas, pero a mí me tocó trabajar con ingenieros, Estamos en la televisión abierta, pero igual, no, pero que proveían ingeniería de minas para proyectos en Canadá, para proyectos en Australia, para proyectos en México, todas partes del mundo. Eso se puede replicar en un montón de servicios, en empresas dedicadas a la seguridad en minería, en empresas dedicadas al medio ambiente, en empresas dedicadas a infraestructura. Perfectamente pueden ir a proveer servicios y proveer también productos a países como Perú, como Colombia, como Ecuador, que está empezando, como Brasil, que tiene una industria minera también súper interesante, aun cuando es otro rubro, la parte más de hierro. Tenemos un tremendo potencial en eso, pero para eso necesitamos generar capacidades. Y eso implica una coordinación público-privada que hasta hace 3 o 4 años atrás no existía. Y que hoy día está existiendo. Yo creo que está empezando, yo creo que esto se va a demorar, estos son procesos largos, son 10, 15 años, pero yo creo que tenemos todavía el potencial y nos queda todavía que crecer como industria minera. Y además ese crecimiento puede ir aparejado de una industria de proveedores y de servicios que se fortalezca y que pueda internacionalizarse. ¿Hay otra empresa en Chile, chica, mediana o grande, que haga, porque más allá de toda la connotación, el contexto del Sokimich en el caso de las platas políticas y en el caso Cascada, analizándolo netamente como una empresa muy eficiente, bien manejada en el sentido técnico, rentabilidad, técnicamente avanzada por todo lo que se ve afuera? ¿Hay alguna empresa en Chile que esté metida en el mundo del litio que pueda convertirse en un actor relevante de la industria mundial? Ya Codelco. Bueno, Codelco podría. Claro, o sea, están ahí con el proyecto en Maricunga. O sea, Maricunga es el segundo mejor salar en Chile después de Atacama.
O sea, Atacama, como decía José Joaquín, es el mejor recurso de litio del mundo, por lejos, o sea, incomparable, no solamente por la cantidad de recursos, bueno, se estima que Bolivia tiene más recursos, Uyuni tiene más recursos que Atacama, pero el de Atacama es de mucho mejor calidad, el entorno, además, las condiciones son perfectas para la producción de litio, o sea, no hay, pero Maricunga sí tiene también ciertas bondades, tiene buenas concentraciones de litio, tiene otras condiciones ambientales, pero sí, nosotros creemos que podría ser un futuro player. Y obviamente en esta combinación público-privada, esta asociación, o sea, obviamente no está dentro del rol de Codelco ser un productor de litio, su foco es obviamente cobre, pero sí mediante la búsqueda de algún socio y en el fondo una estructura, yo creo que ahí eso podría ser interesante, un nuevo player. O sea, hoy día en Argentina hay un proyecto que ya están dando, hay otro proyecto que entraría el próximo año, al cual está SQM también de socio, sí. Y hay otros 10 proyectos más que van a venir en los próximos 10 años. Maricunga es mejor que cualquiera de los proyectos argentinos. Bueno, ¿y eso es una realidad cercana o todavía estamos...? Totalmente cercana. De hecho, en este momento Codelco ha estado... No te la voy a tirar. No, ha estado abriendo un proceso de licitación para el tema de exploración de Maricunga. El problema con los dos salares de Codelco, que son Maricunga y Pedernales en Atacama, es que son posesiones mineras que tenía Codelco básicamente por los recursos hídricos para sus divisiones. Ese era el interés. O sea, estos son lagos, digamos, o sea, salarios, ¿no? Entonces, son lugares que no han sido estudiados para construir un caso de negocio tan completo. Entonces, están un poquito temprano. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Codelco? Codelco hizo una licitación, también estamos buscando otras alternativas, se han aproximado distintos grupos y consorcios de empresas a proponernos maneras de hacerlo las exploraciones un poquito más detalladamente, generar un caso de negocio, y después viene el problema de que cuando uno va a explotar algo tiene que invertir, que es algo que ha sido difícil de aceptar para los dueños de ciertas empresas mineras. Hay que invertir, la plata no sale de ninguna parte. Entonces, claro, ya Codelco tiene un desafío de capitalización y de financiamiento para sus proyectos de cobre en sus divisiones tradicionales. Entonces, si aparece la necesidad o la oportunidad de generar otro negocio, va a haber que conseguir algún socio capitalista que ponga la plata, porque va, o sea, más encima pedirle, o sea, ojalá el Estado dijera, no, Codelco, tranquilo, mira, aquí está, el chirimoyo para que financien la expansión del litio, pero me tinca que no nos va a ocurrir. Así que no, va a haber... Con socios, Claro, con socios. Y la gracia es que muchas veces los socios que se nos están proponiendo son gente que ya son players del mundo del litio, entonces vienen con el conocimiento, el know-how, ojo, tecnológico que no es tan tremendo, pero lo que sí, el tema comercial, o sea, de que conocen unos mercados que uno no conoce, son otros clientes, ¿te fijas? Y además, muchas veces tienen los recursos, también pueden colocar los recursos, entonces eso también es muy atractivo, porque en el fondo es alguien que te trae todo el paquete. Pero eso, más en serio, ¿eso es una cosa que tú dirías que de acá a 5 años va a estar operando? Perdón, nosotros vamos a definir el socio este año. O el próximo, antes que yo me vaya. O sea, de acá a 6 meses. Sí. ¿Y de acá cuánto va a haber exportaciones de litio? No, pero eso toma más tiempo. O sea, pregunto, ¿por cuánto se...? No, te pregunta, o sea, imagínate que todo... 6 años, 5 años. 5. No menos que eso. O sea, de partida, es la duración de un proyecto. Claro, de partida, o sea, no sé, tienes un año de tema ambiental, si es que Maricunga también está en una zona compleja en el sentido de áreas protegidas, o sea, el tema ambiental en los salares no es fácil. No, pero no. Entonces, eso va a llevar al menos un año, más después el diseño, proyecto, construcción. O sea, el primer litio va a ser en las próximas elecciones, más o menos. Mira tú, no me había sacado esa cuenta, pero claro, por ahí. Está bien. No, y eso, perdona, esos 5 o 6 años es que todo salga bien, sí. Y vaya, pero lo normal en estos proyectos es que ocurren cosas, los mercados tiritan, o sea... Una pregunta, si tú tienes un cliente afuera y en igualdad de condiciones, hablando de que todo salga bien, ¿no? Que todos los permisos salgan a los términos que tienen que salir, de que no se encuentre que... no. Y me están diciendo acá que si todo sale bien, 5 o 6 años vamos a ver las primeras exportaciones de litio de un proyecto. ¿Cuánto se demora eso mismo en Bolivia y cuánto se demora eso mismo en Argentina, que son los otros dos mercados que nos compiten acá en Sudamérica? Bueno, o sea, que Bolivia hoy día lo está desarrollando el Salar de Uyuni y lo está desarrollando el gobierno. Yeah. O sea, en el fondo aquí ellos están buscando también capitales, pero es más compleja la situación de ellos. O sea, no ha habido interés, sí, porque están buscando litio, ¿Qué pero... Ver con las ventajas comparativas de la parte que no está
que no es responsabilidad ni de Codelco, ni de Soque, ni de Rockwell, que es todo lo que viene asociado para que Codelco y sus socios puedan empezar a hacer que los procesos de no ambientales, los procesos de que te den permiso en Argentina, que es un país federal, no que tenga la provincia que te dé el permiso, o sea, ¿cómo son los procesos comparativos? No, en Argentina ha llevado harto tiempo. O sea, de hecho, esa es la razón por la cual el mercado hoy día está con esta sensación de que no hay suficiente litio en el mundo para el futuro. O sea, proyectos que se suponía que deberían haber entrado hace 2 o 3 años, todavía están en etapa de piloto o con muestras, o sea, todavía no alcanzan una escala industrial, digamos, full capacidad. Australia, que hace 2 semanas Bloomberg sacó un reportaje de que habían un montón de proyectos de litio y que con el precio del litio al que está ahora son rentables y sustentables. Lo que pasa es que el recurso que hay en Australia es distinto al nuestro. Claro, es mineral de roca. ¿Y eso es más complicado? Es como minería tradicional en el fondo. Eso para la gente. Sí. 2 tipos distintos de Claro. litio. El litio se encuentra en muchas formas, pero principalmente hay 2 depósitos distintos. Las salmueras, que contienen, salares principalmente, que contienen salmuera, claro, los salares, y también mineral de roca que se llaman las pegmatitas. Y una de las pegmatitas que mayormente se minería tradicional. Que trae con maquinarias. Claro. Y eso está en Australia, también hay depósitos en Canadá y en China. Pero esos son más caros, son menos competitivos. Claro. Entonces ahí lo que hacen en Australia, por ejemplo, el depósito más grande es uno que está en Greenbushes, que es Talison, que son dueños Tianqi. Tianqi ha sonado harto acá porque están interesados en... Claro. Ya, ellos están buscando litio en todo el mundo y ellos son dueños de la mayoría del depósito australiano más grande. Entonces producen el concentrado en Australia y el concentrado lo exportan a China, donde lo procesan y producen los químicos de litio. Y esos químicos se exportan al resto. Entonces la conclusión de eso es que eso que tú escuchaste de Australia en realidad no es tanto problema para Chile, porque si la demanda y el precio crece para que sean competitivos estos gallos, bien por ellos, digamos, pero nosotros somos los más, como país estoy hablando, nosotros tenemos el litio filete, el litio más barato, entonces nunca nos van a sacar del mercado. O sea, si se cae la demanda, se mueren ellos, nosotros no. Exacto. Una de las reservas también en Australia, si bien son importantes, tampoco son tan grandes como acá. Entonces, si tú tienes, pensando una industria que va a ser importante en los próximos 100 años, tú estás buscando un recurso que te permita sustentar esa industria por lo menos en 50, 60 años más, y eso en Australia no se da. O sea, las reservas están mucho más acotadas para el nivel de producción. Yo quisiera agregar otra cosa a propósito como de la dependencia de los eléctricos, que se lo preguntabas con respecto al cobre. Hoy día el litio que se usa en batería es un 40% de la demanda. O sea, también hay un 60% que son otros usos. Sí. Obviamente, si el factor eléctrico sigue y es exitoso, digamos, va a ser mayor. O sea, nosotros creemos que en 20 años más podría ser un 70%, 75% de la demanda mundial. Pero también hay muchos otros usos. Entonces, si nos ponemos en un caso pesimista, en que las baterías explotan y que en el fondo la electrificación del transporte finalmente no resulta o hay otras tecnologías, también tenemos una industria del litio creciendo al 4 o 5%, que es más lo que crece el mundo, más lo que crece el cobre. O sea, no somos full dependientes de la electrificación del transporte. Una pregunta que vamos al rol de la descentralización, que es otro de los temas que leo. No, hay un debate que a veces es un poco más duro que otro, que la mayoría de la riqueza que se saca de la industria minera que está en el norte del país no se queda en el norte del país. No hablábamos el tema de por qué el chileno de clase media que no quiere estudiar ingeniería en mina o si estudia no se quiere vivir a Antofagasta. Antofagasta, que en la parte más alta tenía el PIB per cápita de $42.000 por persona, que es de Ginebra, y con todo el avance de Antofagasta sale un par de cuadras y uno se da cuenta muy rápidamente que no está en Ginebra. Pero uno sí va a Perth, que yo he tenido la oportunidad de ir, o en Arizona, que son ciudades, algunos estados, ciudades que te venden mucho la minería, y la verdad que es otra cosa. ¿Por qué no ha habido un rol no bien pensado de cómo se ha hecho eso? ¿Debería tener la minería un rol en una política pública de descentralizar? ¿Deberían parte de los royalties o de los impuestos quedarse en la sección? Pues también una cosa política, porque hace un par de semanas me acuerdo que salió un reportaje, creo que en CIPER, como criticando a algunas mineras que daban plata a la municipalidad. El tono era como uno leía el titular y acá hubo corrupción. Y después leyendo el reportaje, la verdad que hacían lo que mucha gente le pide a las mineras que hagan. Lo que pasa es que también es un poco la discusión que teníamos antes, cuál es el rol de la industria y de las empresas y cuál es el rol del gobierno, del Estado. Hay experiencias un poco contrastantes. En Perú, por ejemplo, tienen un cierto royalty, un pago local, un pago regional y después un pago al gobierno centralizado.
y las experiencias incluso dentro de Perú son en algunas partes muy buenas y en otras muy malas. Entonces se da mucho también para temas de corrupción y cosas por el estilo. Por lo tanto, no es una política que uno pueda decir sí es la panacea poner un porcentaje de los impuestos que pagan las empresas al gobierno local. Yo creo que antes de pensar en eso, lo que uno debe pensar también es tener en planes de desarrollo locales bien fuertes. O sea, uno no saca nada con pasarle un montón de plata, y eso uno lo ve, por ejemplo, a nivel de universidad. Hay FIC regionales, hay plata para hacer investigación a nivel regional, sin embargo las regiones no tienen la capacidad para eso, o no siquiera tienen un plan para poder enfrentar eso. Entonces yo creo que el paso previo a eso tiene que ver con hacer planes regionales reales, o sea, concretos, de un buen nivel. Yo creo, partiendo desde ese punto de vista, creo que todo el tema de descentralización tiene más que ver con eso, con tener una planificación a nivel local. Después de eso uno puede empezar a ver los recursos, y obviamente hay todo un tema legal acá y todo un tema básicamente de legislación, si uno puede o no hacer el tema de los impuestos locales, y uno lo podría enfrentar, pero yo creo que ese es el paso anterior, o sea, es la planificación. Ahí creo que es donde posiblemente a nivel de descentralización del país estamos en mayor falta. Oscar, tú sacando un poco el casco de minero y vuelves a poner el casco de economista y hombre que siempre ha estado muy interesado y con opiniones de la cosa pública, ¿no? ¿Debería tener la minería un rol, o es un rol del gobierno y que la minería solo puede apoyar dentro de sus límites como una empresa privada? No, yo creo que ambos tienen un rol, pero yo sí en esta discusión y hace mucho tiempo, es trazable mi opinión, soy muy opositor a los temas que involucran repartija de plata. O sea, yo encuentro que hay una economía política, hay razones conceptuales, teóricas y experiencias en muchos países de que cuando la manera en que esto funciona es que hay una repartija así como de lucas para todos lados, claro, sin institucionalidad que resguarde para qué se usa, lo que se genera en general es corrupción y es un deterioro en la política. No es casualidad que nuestro sistema político esté deteriorado justo a la salida de un boom minero, que tuvo varios elementos. O sea, no es casualidad ese deterioro. Entonces, veamos eso. Los países petroleros no tienen buenas democracias. Rara vez. ¿Por qué? Porque la política se trata de capturar renta, no de proponerle un modelo de desarrollo a la gente. Entonces, tengamos ojo con eso. Yo preferiría, y yo creo que en eso hay que mirar la experiencia de los países como los noruegos, como los mismos australianos hacen algo, aunque también han tenido sus trastabillones, en que uno tiene un recurso natural y uno moviliza ese recurso natural como parte del modelo de desarrollo. Yo creo que lo que tiene que hacerse para desarrollar a las regiones es hacer una apuesta de que sea espectacular la infraestructura, la calidad de vida, exactamente. O sea, que tú dices, oye, yo me voy a ir a Temuco, yo me voy a ir a Antofagasta, yo me voy a ir a Calama, por supuesto que me voy porque se vive el descueve, pero eso no es el caso. Está completamente privatizada la repartija de plata y la verdad es que lo que ocurre es una cosa un poquito, incluso medio sórdida en algunos casos. Entonces, eso es lo que tiene Phoenix. Tú vas a Phoenix, Arizona, la verdad es que uno dice, oye, la ciudad, con un clima que uno dice, este no es el lugar, pero es espectacular la infraestructura para vivir. Sí. Entonces los pensionados se han fallado. O, por ejemplo, otro tipo de políticas que tú puedes generar para generar infraestructura. Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando yo me fui a estudiar afuera, uno de los programas de beca, lo que yo estaba aplicando, después usé otro, era el del Banco Central que yo trabajaba. El Banco Central lo que te decía es, si usted queda en estos programas, usted después vuelve y tiene que devolvernos 2 años por cada año que nosotros le financiamos afuera. La pregunta que yo hago es la siguiente, ¿por qué no hay un sistema de becas que mande gente afuera y le diga usted tiene que devolver 2 años por cada año que hay afuera en alguna empresa o en alguna universidad en regiones, como residente? Imagínate el influjo de capital humano y de capacidad que eso generaría. A mí me parece súper lógico, acá en mi opinión me parece súper lógico, pasan en la mayoría de los países OCDE, pero acá yo, anecdóticamente, no he visto ninguna estadística, veo un montón de resentimiento. Yo he escuchado gente en programas de radio decir, mi hijo estudió medicina, pero claro, becado, pero ahora lo tienen que mandar, creo que decían Punta Arenas, por 3 años y no se quieren ir a Punta Arenas, porque el mismo ingeniero no se quiere ir a Antofagasta. Debería, pero al mismo tiempo yo lo doy vuelta. Cuando se le hace crítica, la crítica populista, si uno quiere decir, o la posverdad, que dice, no, porque acá viene Anglo América y se lleva, nos saca todo el cobre y se lo lleva todo para afuera, y acá no queda nada que un hoyo contaminado. Sabemos que eso también es una caricatura, pero volviendo al tema, debería tener, está bien, liderado por el gobierno regional o por el gobierno central,
debería tener cierta responsabilidad de que hayan buenos colegios, de que no hayan en Antofagasta, en su momento habían 13, ¿cómo se llaman? Oncólogos, y la gente tenía que venir a Santiago a hacerse estudios de oncología. Es que por eso está la discusión, es lo que yo les planteaba, o sea, hasta qué punto eso es responsabilidad de las empresas y hasta qué punto es responsabilidad del gobierno. Obviamente yo creo que lo importante ahí es que, y nuevamente ahí el problema es el rol del gobierno como coordinador. Las empresas yo creo que están dispuestas a hacer un aporte, yo creo que lo han hecho, y incluso hay un par de ejemplos, Codelco en Calama, con el plan de Calama, desarrollo de Calama, BHP estuvo metido en un plan de desarrollo de Antofagasta, y son iniciativas súper interesantes. Pero ahí falta un rol fuerte del gobierno y sobre todo el gobierno local en poder implementar eso y en poder ver cómo pueden contribuir las empresas. Entonces yo creo que hay posibilidades de eso, pero yo creo que es un desafío más o menos a largo plazo. Yo creo que también hay que mirar las cosas así como lo que le pasa a uno. O sea, yo creo que una política de desarrollo regional en Chile pasa por un tema que suena como mamón, pero en realidad es súper central, y es el tema de calidad de vida. O sea, al final del día, si tú no inviertes, oye, nosotros ni siquiera nos preocupamos mucho del urbanismo en Santiago, Valparaíso lo tenemos tirado. O sea, si no empezamos a pensar que uno tiene un rol, si uno quiere que la gente se vaya a vivir a un lugar y que determinado tipo de profesionales y gente de élite y empresas, uno tiene que generar la infraestructura para que ese lugar sea atractivo. Y si no hace eso, lo que va a ocurrir es que eso se ocurre en forma privada. Y entonces, en forma privada ocurre lo de tu amigo. Dice, no, pues yo no quiero ir a la de esa. Porque ahí nosotros nos arreglamos para generar nuestro ambiente atractivo. No, pues tiene que haber una política para que haya 10 ciudades en Chile que son atractivas, porque la calidad de vida, los colegios, la cuestión, y además estás en regiones con menos contaminación, con una vida... Oye, cuando uno recorre los países OCDE europeos, la gente, en Alemania, la gente vive en unas ciudades chiquititas, pero están en clase mundial. Claro, y tenéis bosques y cuestiones, o sea, pero eso no ocurre así nomás. Eso ocurre, y yo creo que ahí tienen un rol muy importante el gobierno, con una mirada mucho más pragmática. Pero ojo, el problema es el siguiente, el problema es que si tú vas a desarrollar la infraestructura de un lugar, siempre va a haber unos grupos alrededor, y va a haber algunos candidatos alrededor, diciéndote, oye, no, hagamos eso, mejor repartamos unos bonos, mejor... Entonces la pregunta es, ¿cuál es la capacidad de la sociedad chilena y la política chilena de disciplinarse y decir, algo de eso haremos, pero vamos a hacer esta cosa que es central para el desarrollo de esta región? Mira, queda poco tiempo, quiero tocar un tema que también asociado a esto, que es el tema de la calidad de mano de obra. O sea, la minería en Chile es, incluso antes de la llegada masiva de lo que sí tú, los robots, de la tecnología, que es muy importante para la economía, pero no es el gran empleador de Chile. O sea, el gran empleador de Chile son los retailers, ¿no? Entonces, estamos preparados para esa dislocación, existe la palabra, en que muchos de los roles de los trabajos de más baja necesidad intelectual, por usar, van a ser reemplazados por gente, y se va a necesitar gente mucho más capacitada para hacer los otros. Estamos como país, Chile, listo para hacer eso. Las mineras están preparadas para, no sé, crear sus propias academias, ¿no? Estoy tirándolo acá, no sé cómo lo ves tú, si tus clientes te preguntan eso a largo plazo. Sí, yo creo que hay una necesidad, y esto está relacionado también con todo el tema de la automatización. Claro. Que en el fondo, bueno, en la minería no va a ser tan relevante como en otras industrias, como dices tú, en el retail o en otras industrias, la automatización se cree que... Sí. Pero lo que pasa es que ya es muy capital intensiva la industria de la minería, en cambio hay otros sectores que el potencial que tú ahí tienes, el potencial de sustitución mayor, es gigantesco. Incluso hay unos estudios que hablan que de incluso no sé, de un 40 o 50% podría ser sustituido a futuro. Exacto. McKinsey, que es en Chile el 40%, claro, de acá a 10 años, y los que nos ven y los que nos escuchan, en Chile ya está pasando, la línea 6 del metro no tiene chofer. Esta es la parte ludita del programa. Exacto. Entonces yo creo que es un desafío, y es un desafío aquí también, volviendo al tema del gobierno, pero pensándolo como una política como
como de Estado, o sea, en términos de cuáles son las futuras necesidades que tenemos desde el punto de vista del capital humano. O sea, necesitamos puros ingenieros comerciales, necesitamos, ¿te fijas? O sea, ¿qué tipo de...? Pero tú que conoces, yo te he escuchado en varios programas, ¿no? Yo creo que acá todos más o menos estamos de acuerdo, pero es súper difícil en cómo es el debate político en Chile que alguien haga política. A mí me parece lo súper común que si el Estado o una empresa estatal te financia tu educación, a tu vuelta te dice, oye, me tenéis que regalar 5 años. En Estados Unidos los médicos, que los financia el Estado, tú le tenés que dar, no sé si igual 2 por 1, pero una parte importante de tu carrera inicial, porque es muy caro formar médico, y te mandan a hospitales en Wichita, Kansas, a pesar de que tú eres de Manhattan. Y nadie alega. Acá es como que te están violando tu libertad y se convierte en un tema político. Claro, y también de un poco hacia dónde está el foco, o sea, cuáles son las necesidades que en el fondo que el país requiere. Si nos comparamos con China, ¿qué están haciendo los chinos? Ellos están mirando, por ejemplo, lo que el tema de la electrificación del transporte y todo, están mirando el litio y todo eso, pero están mirando el grafeno, están mirando las tierras raras, están mirando y mandan ejército de alumnos a hacer doctorados en esta materia, en investigar, porque hay una política de país, no estoy diciendo que la repliquemos porque también se requiere mucho recurso para eso. También entra todo el tema de libertades individuales, que la gente acá, que yo no digo que no las minimizo, pero hasta dónde está ese conflicto. Porque, por ejemplo, tú dices, imagínate el tema de la gratuidad. Imagínate la gratuidad. Que te dice, mira, la universidad es gratis, pero ¿sabéis qué? Nosotros como Estado vemos que vamos a necesitar ingenieros en minas y no tanto ingenieros comerciales. Así que vamos a limitar los cupos gratis para ingeniero comercial porque hay demasiado. Y vamos a poner, porque necesitamos más ingenieros en minas. No me imagino la editorial de Mercurio, ¿no? Es realista. Pero es un tema complejo, justamente porque hasta qué punto el Estado puede restringir la libertad de poder elegir una educación que uno quiere. Por eso. Pero, a ver, yo creo que igual, veamos el lado un poco positivo, yo creo que hay algunas iniciativas en los últimos años, o sea, la Fundación Chile y otras instituciones han hecho un mapa de un poco los requerimientos que va a requerir la industria en los próximos 15 años. Y sobre todo con las nuevas generaciones, los millennials, sí, que no los motiva la plata, los motiva un montón de otras cosas. Entonces, yo creo que hay un primer inicio, es un primer paso, pero obviamente esto faltan bastante más. Pero yo creo que ese primer paso es bastante interesante, visibiliza un poco qué es lo que va a requerir la industria y le da un poco, hoy día se está empezando a generar plataformas de información para los alumnos, para los estudiantes que salen de cuarto medio, que puedan ver las oportunidades que tiene en la industria minera. Y yo creo que ahí también se conecta un poco con lo anterior y es mostrarles que también la calidad de vida puede mejorar y puede ser bastante buena en el campamento minero, en las ciudades mineras. Yo creo que hay oportunidades y yo creo que de a poco se puede ir progresando en eso. Pero obviamente el tren de esto viene súper rápido y nos va a golpear y si es que no nos apuramos en los próximos 5 años vamos a tener problemas serios. Mira, quedan 4 minutos, me dijeron, un poquito menos, así que voy a hacer pregunta corta a los 3. Voy a esperar a Oscar. Mañana hay un golpe de Estado en Chile y te hacen dictador absoluto para temas mineros. Y te dicen, puedes hacer 3 cosas que no necesitáis no necesitáis el Parlamento, no necesitáis ambientalistas, nada. 3 cosas elige y mañana empiezan a pasar. 3 cosas que habría que hacer que ayudarían a Chile y a la minería en los próximos 30 años. Chuta. Quitémoslo del golpe de Estado, no te regalo yo tu ministro plenipotenciario. Absoluto y total, sí. Con poderes de comisariato. Ya, está bien, mira, yo haría lo siguiente. Número 1, yo creo que sería muy importante tomar esta iniciativa que estamos tratando de hacer en Codelcotec, o sea, tomar a las grandes empresas y colocarles el desafío de que sus desarrollos lo hagan proyectando los problemas para generar capacidades de desarrollo en el mundo de los proveedores que después se conviertan yo creo que eso hay que hacerlo súper en serio, ¿ya? Segunda cosa, un poco lo que estábamos diciendo hace un rato, yo creo que en el caso de Codelco por lo menos, Codelco también tiene una responsabilidad histórica con respecto a ciertas ciudades que son creación de Codelco hasta cierto punto. Yo creo que hay que hacer una inversión importante en las ciudades del norte en términos de calidad de vida, está bien, de los mejores colegios de Chile deberían estar en los lugares... debería haber alguna Antofagasta, ¿no? En la lista, en los rankings. Ya, absolutamente. Y yo lo otro que creo que es muy importante, y algo de eso estamos trabajando, y tú querías una primicia, pero no te la voy a dar, ¿eh? Pero algo de eso estamos trabajando y espero poder hacer algún anuncio antes de que nos vayamos. Yo creo que Chile tiene que dar un paso agresivo como líder del mercado del cobre, y en particular Codelco, para impulsar la descomoditización del cobre. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros seamos los creadores de los mercados internacionales en los cuales
el cobre sea trazable en términos de sus impactos ambientales, comunitarios, del uso ético de sus dineros, de los derechos humanos en el tratamiento de sus trabajadores y de las comunidades, su impacto sobre el agua y sobre las emisiones. Y nosotros tenemos que ser los impulsores de que aparezca un mercado mundial en que el cobre tenga etiquetas distintas de acuerdo a cuáles son los impactos que tiene. Esto es muy difícil que ocurra solo. Va a terminar ocurriendo igual porque ya lo están demandando asociaciones de consumidores, lo están demandando asociaciones incluso de accionistas. Pero en la medida que los líderes de la industria no lo hagan, va a costar. Y lo clave es lo siguiente. Como tú mismo dijiste, Chile ya no es un lugar que se caracteriza por ser barato para producir cobre. Y siempre va a haber lugares más baratos que nosotros, hay varios. No solo Perú. Por lo tanto, nosotros solamente vamos a poder seguir siendo líderes en el mundo del cobre si es que nosotros valorizamos aún más lo que estamos haciendo por la vía de nuestra fortaleza tradicional, que es que nosotros sí tenemos instituciones que si las trabajamos bien pueden dar estas garantías a los mercados internacionales. Mira, les iba a preguntar lo mismo a usted, pero me quedé sin tiempo y no me puedo pasar, pero les quiero agradecer. Este ha sido, ojalá que contribuya un poco al diálogo. La idea era conversar y ver qué se puede hacer con la minería como un actor, como una herramienta de política pública para el desarrollo de Chile y salirnos un poco de la coyuntura de cuánto vale el cobre, cuánto vale el litio, etcétera, etcétera. Así que los quiero agradecer. Nos vamos a despedir ahora. Este ha sido un nuevo capítulo, una nueva edición de Diálogos del Mostrador, esta vez con la minería, y gracias junto a CESCO, Centro de Estudios del Cobre y la Minería, y los invitados, bueno, Óscar Landarreche, presidente de Codelco, Daniela de Sermó, fundadora, gerente general de Signubox y muy experta en litio, y tiene mucho título, pero no, José Joaquín de Jara, que es académico, lo han escuchado, experto en temas mineros y que ha escrito mucho acerca de lo que deberíamos estar haciendo. Así que muchas gracias. Gracias a todos los que nos siguieron por Facebook Live y las diferentes redes sociales. Y el capítulo 2 de esto, con otros invitados, no sé si mejores, pero ojalá que sí, o iguales al menos, será el 22 fresco después de las elecciones, así que van a haber temas interesantes de ser un poquito más políticos. Muchas gracias. Muchas gracias.